Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Vasco y hoy les voy a presentar las líneas de investigación que desarrollamos en el Laboratorio de Materiales de Almacenamiento Térmico del Departamento de Ingeniería Mecánica. Bueno, antes de eso quisiera contarles los cursos que realizo en el contexto del magíster. Actualmente estoy haciendo el curso de método de volúmenes finitos y el curso de convección de calor. Ambas son asignaturas selectivas que, digamos, se realizan de forma anual. Generalmente el método de los volúmenes finitos se realiza durante el segundo semestre y convección de calor durante el primer semestre de cada año. Bueno, actualmente estamos trabajando en estos dos proyectos están relacionados con los principales temas que desarrollamos en el laboratorio. El primer proyecto es preparación y caracterización térmica de nanofluidos para aplicaciones tecnológicas a microescala. Este es un proyecto donde preparamos y caracterizamos nanofluidos y también los implementamos en simulaciones en microcanales, principalmente para disipar altas tasas de calor en aplicaciones tecnológicas. Y el segundo proyecto está relacionado con la segunda área que trabajamos, que es el área de almacenamiento térmico. Y este proyecto está relacionado con la preparación y caracterización de un material de cambio de fase de forma estabilizado utilizando madera de pino radiata. La idea es utilizar estos materiales para aplicaciones en viviendas en Chile. Bueno, entonces relacionado con eso voy a empezar a hablar acerca de algunas aplicaciones que hemos estudiado con materiales de cambio de fase. Pero antes de eso me gustaría definir lo que es un material de cambio de fase. Un material de cambio de fase, digamos que es un material que en virtud de de un cambio de estado físico, por ejemplo, sólido líquido, se puede almacenar calor en forma de calor latente. Entonces, obviamente, las tasas de calor que se pueden almacenar son muy altas. Entonces, cuando se usan estos materiales, lo que se busca es almacenar calor y aprovecharlo posteriormente cuando se necesite y también para desplazar cargas térmicas. Y al mismo tiempo esto ayuda a regular la temperatura al interior de recintos o viviendas y por lo tanto mejorar los índices de confort térmico. Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos es tomar una vivienda tipo contextualizada en Chile y analizar el efecto de la incorporación de estos materiales de cambio de fase en la envolvente, optimizarlos, ver, por ejemplo, el efecto que tiene las cargas térmicas internas o el efecto que tiene la materialidad de la envolvente. Y finalmente lo que nosotros buscamos es esto, disminuir el consumo energético asociado a la calefacción o al acondicionamiento térmico de esa vivienda. Bueno, actualmente en el proyecto estamos utilizando información disponible en la Red Nacional de Monitoreo. En esta red lo que hace es hacer una valoración o un testeo en tiempo real de diferentes viviendas ubicadas a lo largo del país. Entonces nosotros lo que hacemos principalmente es valernos de esta información que es pública para calibrar nuestros modelos y obviamente de esa forma tener, digamos, certeza de que las implementaciones que realizamos desde el punto de vista em, pasivo van a dar lugar a resultados interesantes desde el punto de vista energético y también desde el punto de vista del confort térmico. Pero también tenemos una línea bastante interesante con respecto a lo que es la modificación de materiales constructivos con materiales de cambio de fase. Particularmente hemos trabajado con materiales de cambio de fase microencapsulados, incorporándolos en materiales de construcción como el yeso. Y también hemos incorporado material de cambio de fase en su estado, digamos, puro, en la matriz porosa de madera de pino. Y obviamente lo que a nosotros nos interesa es poder desarrollar materiales de construcción que tengan la capacidad de almacenar calor y por lo tanto aumentar la inercia térmica de la envolvente de las viviendas principalmente.
Bueno, hemos llevado a cabo experimentos simples como estos, en los cuales queríamos analizar el efecto de incorporar un material de cambio de fase microencapsulado en placas de yeso y ver cómo ese material incidía en la temperatura interna de este recinto de prueba durante la estación más cálida del año. Y también eso implicó, obviamente, caracterizar este material desde el punto de vista morfológico, térmico e incluso también hemos hecho ensayos mecánicos. Como se puede ver acá, las principales propiedades que nos interesan son la conductividad térmica y la entalpía en función de la temperatura, ya que esas propiedades son las que luego incorporamos en softwares de simulación de comportamiento térmico como Energy Plus. Bueno, y respecto a la madera, entonces lo que hacemos es valernos del proceso de impregnación, ya sea mediante la aplicación de presión o mediante la aplicación de vacío. La idea es que estos espacios, esta matriz porosa de la madera, sea usada para incorporar un material de cambio de fase y de esa forma darle a la madera unas propiedades interesantes. Por ejemplo, acá lo que podemos ver es la entalpía en función de la temperatura de madera de pino radiata con diferentes, digamos, concentraciones de un material de cambio de fase. Y aquí lo que podemos ver es precisamente que la madera adquiere el comportamiento térmico del material de cambio de fase. Eso también se puede ver aquí en la conductividad térmica. Aquí está la conductividad térmica en función de la temperatura. Acá lo que se hizo fue caracterizar la madera en función o considerando la longitud de corte. Y aquí también se observó lo mismo. Algo bastante interesante es que la madera adquiere el comportamiento típico de un material de cambio de fase, que dependiendo que si estamos en estado sólido o en estado líquido, el material de cambio de fase adquiere un comportamiento diferente, como se puede observar acá. También hemos hecho mediciones de entalpía, que es finalmente la forma de calcular o de determinar la capacidad de almacenamiento de la madera. Esto lo hemos hecho mediante la técnica DSC. Y también hemos llevado a cabo una serie de ensayos mecánicos con apoyo del Laboratorio de Biomecánica de Biomateriales del departamento. Hemos llevado a cabo una serie de ensayos, ya que obviamente producto de la incorporación de ese material de cambio de fase en la estructura porosa de la madera, es de esperar que sus propiedades mecánicas cambien también. Eso también lo hemos hecho con otros materiales como el yeso. Bueno, también hemos tenido algunas otras experiencias interesantes incorporando materiales de cambio de fase en sistemas de aire acondicionado. Específicamente lo que hemos hecho es, digamos, incorporar un estanque de almacenamiento de hielo o de material de cambio de fase para desplazar cargas térmicas, es decir, para poner el sistema de refrigeración o aire acondicionado a trabajar durante la noche, cuando la electricidad es más barata y digamos también cuando es más eficiente la operación de los equipos, para que ese frío que se almacene durante la noche sea usado en las horas peak durante el día. Esa es la idea. Hemos tenido algunas experiencias interesantes, por ejemplo, con este edificio de oficinas ubicado acá en Santiago de Chile. Entonces lo que hicimos fue incorporar un estanque de hielo acá en el sistema de refrigeración basado en un chiller. Y la idea es que ese estanque de hielo supla la demanda de frío durante el día, como se puede observar acá. Acá en rojo se puede ver, esta es la carga de enfriamiento que estaría suministrando el sistema de aire acondicionado y en rojo es la carga que está suministrando el banco de hielo. Entonces aquí se ve precisamente que el sistema de aire acondicionado no trabaja a full en las horas más cálidas del día, pero en lugar de eso trabaja durante la noche. ¿Para qué? Para almacenar frío en forma de hielo y ese hielo lo utilizamos posteriormente para, digamos, cumplir con los requerimientos de enfriamiento de la edificación. Bueno, este es un trabajo que se desarrolló hace poco, un trabajo bastante interesante, ya que recoge prácticamente todas las labores o todas las tareas que hacemos dentro del laboratorio. Este trabajo empezó con la caracterización térmica de materiales de cambio de fase, medición de la conductividad térmica, viscosidad, capacidad calorífica, entalpía, y luego llevar
esas propiedades a partir de una serie de modelos determinados empíricamente a unas simulaciones CFD utilizando Fluent. Acá el objetivo de estas simulaciones era determinar el número de Nusselt o el coeficiente convectivo de unas esferas que contenían ese PCM en función de la fracción líquida del material de cambio de fase contenido al interior. La idea es que luego esa información, digamos, computacional, se alimente a un paquete o a un software que permite simular un tanque de almacenamiento de, de frío, como uno como estos. Entonces acá cada esfera es una de estas y nosotros lo que hicimos fue determinar mediante CFD el coeficiente convectivo en función de la fracción líquida y esa información es, digamos, fundamental a la hora de diseñar estos tanques de almacenamiento. Y posteriormente estos tanques de almacenamiento, sus curvas de carga y descarga fueron llevadas a un software de simulación del comportamiento térmico de edificaciones, Energy Plus, para observar, digamos, cómo este tanque con PCM mejoraba el rendimiento o el comportamiento del sistema HVAC y por lo tanto mejoraba también el aspecto de la eficiencia energética. Bueno, acá se ve algunos estudios experimentales relacionados con este trabajo. Acá obviamente se hicieron experimentos también que posteriormente utilizamos para validar los resultados computacionales. Acá se pueden ver las simulaciones. Nos fue, estas simulaciones son simulaciones hechas con el software ANSYS Fluent. Estas simulaciones correspondían a los procesos de fusión y solidificación. Y como se puede ver acá, se ve el proceso de fusión. Podríamos nosotros a partir de este proceso obtener las curvas de entalpía en función de la fracción líquida, como les mencioné anteriormente. Y lo mismo en el caso de la solidificación. Esto nos permite, obviamente, determinar el comportamiento del estanque de almacenamiento durante la carga y la descarga. Bueno, acá se ve el proceso de solidificación que computacionalmente implica un mayor reto. Acá se ve cómo el material, digamos, sólido, más denso, se va quedando al fondo de la esfera y cómo el material líquido se va confinando. Y estas simulaciones fueron vitales para poder determinar esto. Las curvas de fracción líquida en función del tiempo y estas curvas experimentales, así como las curvas de flujo de calor en función del tiempo, son vitales para posteriormente llevar a cabo el diseño de este tanque de almacenamiento. Y ese tanque de almacenamiento, digamos, la información más importante son estas curvas de carga y descarga. Y estas curvas de carga y descarga son posteriormente alimentadas a un software de simulación de una edificación, Energy Plus. Entonces acá lo que podemos observar es el consumo energético del sistema, del sistema chiller, considerando un estanque de almacenamiento con hielo, un estanque de almacenamiento con este material de cambio de fase que cambia a 5 grados y este con un material de cambio de fase que cambia a 10 grados. Y aquí lo que podemos ver es que hay un beneficio importante en, en la disminución del consumo eléctrico del chiller, producto de la incorporación de estos tanques de almacenamiento de PCM en lugar de tanques de almacenamiento de hielo. También se puede ver que hay un aumento en el COP, que es significativo, mayor del 10%, lo cual haría atractiva la implementación de este tipo de estanques en un sistema HVAC convencional. Bueno, la otra área de investigación nuestra es el área de los nanofluidos. Un nanofluido no es nada más que la dispersión de nanopartículas de tamaño nanométrico menores a 10 nanómetros en un fluido de transferencia de calor. Ese fluido de transferencia de calor puede ser agua, puede ser etilenglicol o puede ser también un material de cambio de fase. Nosotros particularmente nos interesa el agua como fluido base, entonces nosotros también lo que hacemos es principalmente caracterización, como se puede ver acá, determinar la conductividad térmica de estos nanofluidos
Y no solamente la conductividad térmica, también la viscosidad y la capacidad calorífica, para posteriormente obtener modelos que nos permitan hacer simulaciones de este tipo. Esto es un microcanal. Lo que se usa con este tipo de microcanales es disipar altas tasas de calor. Cuando hablamos de altas tasas de calor, estamos hablando del orden de los 100 watts por centímetro cuadrado. Y hacemos simulaciones CFD para ver cómo mejora la eficiencia en la remoción de calor este tipo de dispositivos. Bueno, aquí están algunos de los modelos que hemos propuesto para caracterizar, por ejemplo, las propiedades termofísicas de nanofluidos basados en óxido de titanio. También hemos trabajado con otro tipo de nanopartículas, por ejemplo, basadas en grafeno, con excelentes resultados. Y finalmente lo que nosotros buscamos es esto, determinar el número de Nusselt en función, por ejemplo, del número de Reynolds, ya que esto es un parámetro de diseño importante a la hora de llevar a cabo, digamos, o implementar este tipo de dispositivos. Entonces, la etapa que sigue en esta área es llevar estas simulaciones a la realidad, hacer experimentos que nos permitan de alguna forma validar los resultados numéricos que hemos encontrado, que son bastante interesantes, y obviamente ver la posibilidad de implementar estos disipadores de calor utilizando microcanales y nanofluidos en aplicaciones tecnológicas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y ante cualquier duda o ante cualquier curiosidad de trabajar en estos temas, me pueden escribir a mi correo diego.vascose@usach.cl. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.